Bueno, en relación a mi visita a Estados Unidos como Eisenhower Fellow, una de las etapas que tenía era a una audiencia pedida al secretario de Ejército y luego al comandante en jefe del Ejército, o jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Carl Buono. En la Secretaría de Defensa me recibió el señor Brown. El señor Brown era, creo yo, no recuerdo exactamente el puesto, creo que era secretario adjunto de Defensa para Asuntos Latinoamericanos, y mi interés estaba en consultarlo sobre la formación de líderes civiles para la defensa. Este era el propósito de mi investigación en Estados Unidos, pero el señor Brown rápidamente cambió de temática y empezó a preguntarme sobre el misil Cóndor. Básicamente la postura del señor Brown fue que Argentina había entrado dentro de los países que eran proliferadores de tecnologías de destrucción masiva al haberse involucrado en la fabricación de un vector que podía ser considerado un vector intercontinental, no intercontinental, pero de largo alcance para la colocación de armas de destrucción masiva. Yo a ese entonces no estaba muy informado respecto del avance del misil Cóndor, sí sabía de la fabricación que se llevaba en reserva, ahí estaba a cargo de la Fuerza Aérea, y que el Ministerio de Defensa por supuesto controlaba y conocía. Mi respuesta fue que yo creía que esto era un vector que podía ser utilizado para colocar satélites en el espacio, que tenía las mismas características que las que tiene un vector de ataque, pero que no habiendo desarrollado Argentina ningún arma de destrucción masiva, la suspicacia de que esto fuera el destino final formaba parte de la apreciación que él estaba realizando, pero que no era algo probado. El señor Brown me dijo que sabía de algunas relaciones que había con países árabes relacionados con la provisión de fondos o algo así, o con el intercambio de tecnología para esta fabricación. Yo le dije que desconocía este tipo de negociaciones y que creía que este era un desarrollo autónomo argentino, y que trataba de conciliar tanto la posibilidad de la defensa como la posibilidad de ser utilizado con fines de investigación espacial y colocación de satélites, que era algo que muchos países del mundo hacían, ¿no? Insistió en que Argentina tenía que rever esto rápidamente y dejar de lado este camino porque podía ser perjudicial para las relaciones entre los países, al mismo tiempo para la calificación de Argentina en el ámbito de los países que buscan la paz, etc. Yo insistí en mi posición y al mismo tiempo dije que presumiblemente las instalaciones y sus trabajos no estaban cerrados a que alguna investigación de un órgano como podía ser la Organización Internacional de Energía Atómica o alguno de ellos quisiera hacer a las instalaciones si es que estaban relacionadas con eso, pero que yo no sabía, que iba a transmitir sus inquietudes. Me dio la impresión, y ya fuera del contexto de la entrevista en sí, que había un espacio amplio para negociación, que no había una exigencia inmediata de destrucción de los materiales, sino que había una exigencia de negociar este tema, ¿no? Que fue lo que transmití cuando regresé. Mi perspectiva es que posiblemente una habilitación a la participación de ingenieros de Estados Unidos en el proceso de fabricación, o la firma de algún tratado dando seguridades de que no sería el vector utilizado para ser colocada una cabeza explosiva o algo por el estilo, podrían haber dado un resultado positivo y haber mantenido el desarrollo como con las finalidades secundarias o digamos duales que tenía, que eran la de colocación de satélites en el espacio, manteniendo entonces en la Argentina la capacidad tecnológica de tal forma.
Yo no seguí en adelante estas negociaciones. Sé que culminaron durante el gobierno del presidente Menem con el envío de los motores, no recuerdo si fue a España, y la destrucción del misil. Las instalaciones quedaron sin uso en Córdoba y bueno, este fue el final de una inversión importante y de una preparación tecnológica de científicos y técnicos argentinos que quedó sin utilizarse. Entiendo que muchas veces cuando los desarrollos se hacen en reserva o secreto permiten que haya percepciones equivocadas respecto de la finalidad, y desconozco si el hecho de los capitales extranjeros invertidos en esto era cierto o no, aunque he leído versiones distintas respecto de esto, contradictorias. Esto podría haberle dado otro cariz, pero de todas formas creo que la presión que hacía Estados Unidos estaba relacionada más que nada con el desconocimiento de lo que se estaba haciendo y la falta de control respecto del destino que se hacía. Esto es sobre la integración entonces okay, de las Fuerzas Armadas a partir de las medidas de confianza mutua. En los años, durante el gobierno de Alfonsín ya empieza una fuerte campaña internacional para mejorar las relaciones, particularmente en nuestro caso con Chile, aunque con Brasil también había algunas necesidades que advertía el gobierno de mejorar las relaciones. Y las medidas de confianza mutua fueron una serie de discusiones que tuvieron en cuenta tanto opiniones que se realizaban en el sistema interamericano cuanto en el ámbito subregional. Aquí hubo iniciativas de dos tipos. La primera, el Mercosur, que es una iniciativa de Alfonsín con el presidente Sarney, que tenía un carácter básicamente político, incluía medidas que luego fueron tomadas, como fueron el tratado nuclear que establecen de mutua información en temas nucleares que establecen Brasil y Argentina, y que son básicamente el punto esencial de la desconfianza entre ambos países, ¿no? El desarrollo nuclear de los dos países era separado, no había ningún tipo de contacto, había dudas respecto de los alcances de cada uno de los desarrollos. Y bueno, este tema del cóndor había aumentado la desconfianza por el lado de Brasil. Consecuentemente, el tratado al que se llega con Brasil es el paso más importante que se ha dado como medida de confianza con Brasil. Yo diría que fue el punto de inflexión. A partir de allí hubo mucho más intercambio con las Fuerzas Armadas, se iniciaron ejercitaciones combinadas entre los dos países, al principio muy pequeñas en términos de las dimensiones y también muy encuadradas en ejercicios de paz, que luego han ido evolucionando. Ya las últimas ejercitaciones que se han realizado, el ejercicio se llama Cruzeiro do Sul o Cruz del Sur, y en las últimas realizaciones de este ejercicio los esquemas que se han utilizado ya no han sido de fuerzas de paz, sino de marco convencional de defensa mutua. Es decir, que realmente con Brasil se avanzó en el ámbito militar mucho a partir de esta medida de confianza. No hubo nunca el desarrollo de una pata militar del acuerdo Mercosur. El Mercosur inició, llamado así Mercosur, estaba orientado a lo económico, pero en realidad era un paraguas político, y siempre nosotros pensamos y conversamos sobre la conveniencia de abrir esto al sector militar, pensando que si las Fuerzas Armadas están unidas, tanto como lo hizo desde el principio Europa para la configuración de la Unión Europea, si las Fuerzas Armadas están unidas, todas las discusiones y desentendimientos en lo comercial no van a escalar, van a quedar en la mesa de negociaciones en términos de discusión comercial, pero no van a estar
imbuidos de la amenaza de la utilización de la fuerza. Yo creo que un ejemplo importante para tener en cuenta es el de Giscard d'Estaing y Kohl en Alemania, cuando en 1987, ante la visualización de que se caía la amenaza soviética, que en el 89 desaparece, decide la conformación de un, creo que fue Consejo de Seguridad y Defensa entre Francia y Alemania, y posteriormente la Brigada Franco-Alemana y posteriormente el Eurocuerpo. ¿Por qué esta iniciativa cuando ya había amplísimos lazos comerciales y políticos entre los países de Europa y particularmente entre Francia y Alemania? Precisamente porque, estando anudado el elemento de la seguridad, el resto de las empresas comunes son mucho más sencillas. ¿Y usted cree que entre las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur, digamos, sí, esa perspectiva era necesaria? ¿Cómo fue tomada? Bueno, yo diría que inicialmente las Fuerzas Armadas en Brasil tienen la característica de manejarse mucho más separadas de lo que nosotros presumimos de lo hacen las nuestras. Las Fuerzas Armadas de Brasil entonces, durante el gobierno de Alfonsín, eran ministerios, Ministerio de Ejército, de Marina y de Aeronáutica, no había un Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa recién llega, y después de mucha presión hecha por Estados Unidos durante el gobierno de Menem, casi al final, y no ha tenido realmente un éxito importante. Así es que recientemente el ministro Viescas renunció, y durante casi un año estuvo a cargo el vicepresidente de la Nación del Ministerio de Defensa, al cual por supuesto no le podía prestar demasiada atención, y las fuerzas retomaron esta autonomía en las decisiones. Hoy hay un nuevo ministro de Defensa en Brasil que tampoco tiene demasiada injerencia, es un hombre de edad ya, pero en fin. Al comienzo las relaciones fueron fuerza con fuerza y no Ministerio de Defensa con Ministerio de Defensa, porque no había contraparte. Pero en el nivel de la Cancillería era donde se hacía la consolidación de estas entrevistas. La Cancillería avanzó mucho con Itamaraty en términos de asegurar la confianza mutua, y las Fuerzas Armadas fueron acompañando esto con intercambios, visitas, etc. Pero pasaron varios años desde la creación del Mercosur hasta que, yo digo, estuvo totalmente calma, y ya sobre el gobierno de Menem, Brasil decide sacar las unidades de Santa Catarina y Rio Grande do Sul y desplazarlas al nuevo Comando de Amazonia. Brasil también tiene acá un shock de identidad de sus Fuerzas Armadas, que es el shock de la carencia del enemigo. Se le va el enemigo del sur, y entonces, ¿cuál es mi enemigo? Bueno, las amenazas sobre la Amazonia, la percepción de amenazas sobre la Amazonia, la percepción de que esta visión que todo el mundo desarrollado tenía sobre la biodiversidad de la Amazonia y la necesidad de preservarla, eran como una injerencia sobre el manejo de su propio espacio soberano, y algunas penetraciones que se producen del lado venezolano y colombiano ya en los 90 sobre territorio brasileño, que configuran un enfrentamiento violento, no sé con qué saldo en términos de bajas de personas, pero un enfrentamiento violento de las fuerzas de Brasil contra los incursores que habían penetrado varios kilómetros dentro de su territorio en la zona de la Amazonia, confirma para ellos la existencia de una hipótesis de conflicto en el norte, la creación del Comando de Amazonia y el CIBAM, que es el gran sistema de vigilancia de la Amazonia, que con un desarrollo grande de tecnología de radares combinado con vuelos y con una serie de sensores que le permiten el control del espacio, ¿no? Este fue el desarrollo de Brasil, con lo cual todas estas fueron realmente señas claras de confianza mutua. Argentina hace algo en reciprocidad a esto. Nosotros teníamos en la Mesopotamia las brigadas 7 y 3 de infantería, y luego la brigada 12 en misiones de monte. La idea del general Balsa fue
y luego continuada por el general Brinsoni, fue transformar todas las unidades que estaban en la provincia de Entre Ríos y algunas de las provincias de Corrientes en una brigada escuela. Y la brigada 3 fue transformada en brigada escuela. Todas las escuelas de armas que estaban en Campo de Mayo, con la infantería, de caballería, artillería, de comunicaciones, de ingenieros, fueron desplazadas a la Mesopotamia y entonces transformamos una gran unidad de combate en una gran unidad de escuela. Esto en alguna forma era algo recíproco a lo que había sido el levantamiento de unidades del sur de Brasil. Hasta ahí yo creo que podemos hablar de lo que pasó en Brasil. Con respecto a Chile, la cosa era más difícil. El pacto que se firma de paz con Chile, o el tratado de paz con Chile, es evidentemente el signo más importante de confianza mutua que tiene lugar durante el gobierno de Alfonsín. Y Menem lo continúa con la firma de los tratados eliminando los últimos 20 y pico de dificultades geográficas o de limitación geográfica que teníamos. El último y el de mayor dificultad para alcanzarlo fue el de los hielos continentales, pero todos los demás fueron fácilmente solucionables. Pero a pesar de haber logrado ese tipo de progreso en el término de los tratados, después vienen los tratados de limitación de armas químicas y viene el tratado de la declaración de zona de paz del Cono Sur, que son todos complementarios de las acciones como medida de confianza mutua que se van desarrollando. Yo diría que desde el punto de vista de los militares profesionales todo esto no eran grandes noticias ni grandes festejos como diciendo, bueno, solucionamos el problema, sino que persistía la desconfianza respecto de los alcances de los tratados, toda vez que cualquiera que estudie historia sabe que todas las guerras se iniciaron rompiendo algún tratado previo. Entonces, bueno, el tratado es un tratado, el hecho de que se consolide la paz está más radicado en el cambio de la cultura, de la percepción de que los países tienen de uno de otro, de las fuerzas que tienen uno de otro, en fin, y eso no se hace con un tratado, eso se hace con el tiempo. Entonces era necesario mejorar todo esto. Esto fue una iniciativa que ya en el gobierno de Balsa se empezó, en el periodo del general Balsa como jefe del ejército se empezó a desarrollar y continuó muy activamente con el general Brinsoni. Yo diría que con Chile hasta el ejercicio del comando por parte del general Brinsoni no hubo grandes avances. Por ejemplo, intercambios de personas en el ejército. La única que mantuvimos durante el gobierno, durante el periodo de general Balsa, el gobierno de Menem, fue un oficial en las escuelas de equitación. Pero ni en las escuelas de inteligencia, ni en la escuela de guerra, ni en los colegios militares, ni en las unidades de andinismo, de escuelas de montaña, se realizaba este intercambio. Sobre la mitad del ejercicio, bueno, del gobierno de Menem y el ejercicio del comando de Balsa, se comenzó a hacer una competencia anual de esquí y montaña en la escuela de montaña en Bariloche, y eso que era con invitación a Europa y demás, de la cual participaba Chile. Esto fue lo más próximo que tuvimos a una ejercitación conjunta, combinada, pero no se avanzó mucho más. El cambio fundamental tiene lugar con el general Brinsoni y también con el general Cheire en Chile. Una de las razones que a mí me expuso en su momento el general Cheire y el general Isurieta anterior, el general Ricardo Isurieta, el primer comandante jefe que tuvo Lagos, que venía de la época de Frei, era el caso Prats. El caso Prats había sido un obstáculo sensible a la mejora de las relaciones entre el ejército chileno y argentino. Yo diría que mirando las relaciones de las Fuerzas Armadas, la Armada chilena fue la primera en allanarse al intercambio con la Armada argentina. Prueba de eso es que se hicieron actividades logísticas, reparación de un buque argentino en astilleros chilenos, y se hicieron intercambios más frecuentes y fluidos con la Armada chilena. Cadetes argentinos viajaron
el buque escuela chileno, en fin, cuando tuvimos la fragata Libertad en situación de reparación, esto se hizo con la fragata Esmeralda. Es decir que ha habido en la Armada un desarrollo más franco de las relaciones de confianza mutua. La fuerza, el ejército fue el que le siguió. En este momento tenemos intercambio en las escuelas de guerra, tenemos ejercicios y tenemos un comando combinado, que es lo último que hicimos ya en el gobierno del presidente Kirchner, con el ministro Pampuro, que se firmó en diciembre del año pasado, la conformación de un comando combinado de fuerzas de paz, un Estado Mayor, que va a empezar a funcionar en el 2007, pero que ya está muy avanzada su digamos, normativa y los intercambios son frecuentes. La Fuerza Aérea fue la más resistente de las fuerzas al intercambio. Y esto ha llegado hasta nuestros días, en un intercambio que se hizo en Mendoza para pocos meses atrás. Los pilotos chilenos trajeron aviones F-16 y nunca los dejaron solos, no dejaron que pilotos argentinos subieran a sus aviones, los cubrieron y dejaron con seguridad, mientras que nosotros abríamos lo que teníamos para que ellos lo conocieran, subieran, volaran, etc. Es decir, hay una resistencia todavía a este intercambio. Creo que la personalidad del actual comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Oscar Isurieta Ferrer, es probablemente la más proclive y la que más impulsa los gestos entre los países. Por supuesto que esta discusión sobre el gas actual es algo que viene a empeorar la situación. Los diarios, yo vengo de Chile, los diarios de Chile no hacen más que expresar su descontento, la desconfianza, no se puede confiar en los argentinos nos volvieron a sorprendernos, en fin, esas son afirmaciones dolorosas, con lo cual, vuelvo a decir, es muy importante crecer en la confianza militar. Y antes de que se establecieran más, digamos, institucionalmente, las relaciones personales fueron importantes para impulsar estas medidas. Yo diría que lo más importante en los periodos, sobre todo el periodo de Alfonsín, fueron los intercambios de jefes, los intercambios de ministros con Chile, ¿verdad? Y las visitas presidenciales que permitieron que se hablara en una forma más distendida. Pero yo diría que durante el gobierno de Alfonsín, a pesar de todo esto que se firmó y demás, el grado de confianza que se había llegado era todavía muy bajo. Estábamos muy cerca de los hechos de los 80 y había una desconfianza todavía importante. Es que a mí me interesa mucho cuando usted dice esto de la cultura, digamos, de cómo modificar la cultura, ¿no es cierto? Entonces yo trato de imaginarme cómo tratan o intentan acercarse miembros de Fuerzas Armadas que se han construido tradicionalmente como enemigos, ¿no es cierto? Y empiezan a dar como los primeros pasos para tratar de desarmar todo esto que antes era... En principio yo diría que estas son las de alto nivel, ¿no? En el nivel bajo, y aquí yo me pongo el jefe de regimiento de Esquel en el año 89 y 90, teníamos indicaciones de que había que establecer lazos con las unidades de chilenas, pero nadie rompía, había muy pocos lugares donde esto se ocurría. Ocurría en la montaña por intereses mutuos de realizar excursiones o ejercitaciones de ese tipo. En el caso de los regimientos de Las Lajas había un intercambio con Chile. En el caso del regimiento de San Martín de los Andes, que tiene paso Guaum cerca, tenía un intercambio con el regimiento de Chile. Y más al sur estaba Esquel y nosotros no habíamos tenido ningún intercambio. Yo hice una visita con mi mujer al escuadrón de Santa Lucía, que quedaba a pocos kilómetros del paso Futaleufú, donde había un capitán chileno y 2 oficiales más, con una misión de obstaculización y exploración. Los invité a que vinieran al regimiento. Viajé hasta Chaitén, donde estaba entonces un batallón de ingenieros, ya no está más,
Los sorprendí con mi llegada porque no sabían qué hacía un jefe de un regimiento del otro lado. Me atendieron muy bien, me llevaron a pasear por los fiordos y les hice una invitación de conjunto y volví a Esquel y pasaron casi un mes sin que yo tuviera ninguna respuesta, hasta que un buen día aparecieron 7 camionetas Toyota blancas con oficiales y sus señoras y se quedaron un fin de semana con nosotros. Hicimos concursos de salto que hacíamos nosotros y ellos miraban, comimos asado, hicimos alguna fiesta con baile y todo eso, intercambiamos algunos presentes y establecimos una relación humana, social, que era el primer paso, yo creo, para que esto... Hablamos con los niveles más subalternos, es más fácil hablar con sinceridad respecto de las desconfianzas y mencionamos el dolor que nos había causado el hecho de la participación de ellos a favor de los ingleses en Malvinas, y ellos reconocieron que habían favorecido la acción inglesa y que lo hacían por temor a que una vez conquistadas las Malvinas nosotros nos volviéramos contra ellos. Bueno, en fin, ese tipo de cosas que intercambiamos como percepciones mutuas desacertadas en los dos casos. Nosotros nunca tuvimos intenciones de ir sobre Chile cuando estábamos en Malvinas, nunca tuvimos intención de ir a Malvinas para quedarnos, esa es la verdad, y mucho menos de ir sobre Chile, y más teníamos miedo de que aprovechando nuestro involucramiento en Malvinas se hiciera algo sobre nuestra Patagonia, porque todavía estaban vigentes los 20 y pico de puntos no resueltos. Entonces, estas son cosas que conversamos entonces y que yo he vuelto a conversar después ya como comandante de cuerpo con generales chilenos y después con el jefe del ejército chileno y con el actual jefe del ejército chileno, cosas que ahora se pueden conversar con franqueza, entender las posiciones, no justificarlas porque para mí algunas no tienen justificación, pero para ellos tenían explicación. La alianza con Gran Bretaña es una alianza para ellos tradicional y la enemistad con nosotros también. Entonces parecía razonable que estas fueran sus pasos. Pero quizás hoy el tema es, lo cultural va avanzando, los intercambios son mucho más frecuentes, la gente se conoce bien, pero ahora lo que nos perturba es lo político. Es decir, si la desaveniencia viene arriba, lo que ocurre es que, y esto me decía el comandante en jefe actual del ejército de Chile, ¿no? Había tenido una reunión con generales retirados de Chile hace muy poquito y estos generales le habían dicho, ¿se da cuenta que nosotros teníamos razón, que no hay que confiar con los argentinos a raíz de lo del gas? Es decir, que cuando surgen este tipo de cosas, las voces del pasado, la historia, vuelven a plantear la visión tradicional y perturban a alguien que quiere y continuar una tradición de acercamiento, etc., ¿no? Y lo mismo pasa en nuestro lado, es decir, si ellos se ponen desconfiados, de este lado surge la misma desconfianza. Entonces, yo creo que hay que continuar, y esto me decía el general Zurieta, que está decidido a continuar el intercambio y aumentar los gestos que sean públicos y notorios para que esta relación se construya en hermandad. Bueno, en fin, una de las observaciones que me hacía el general Zurieta era que había visitado el monumento al Cerro de la Gloria en Mendoza y que no había encontrado ninguna placa de bronce del ejército de Chile y que quería poner una. Bueno, así que yo supongo que eso será algo que intentará hacer en el futuro próximo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que puedo decir de medidas de confianza mutua. El comandante del ejército de Chile anterior, el general Juan Emilio Cheire, escribió un libro sobre medidas de confianza mutua, un muy interesante libro que habla sobre las medidas de confianza mutua en el Mediterráneo y en Sudamérica, ¿no? Y con unos cuadros demostrativos de las cosas que se han hecho. Ahí está un poco explicado lo que en el periodo de Balsa se hizo y anterior, y demuestra la, digamos, muy pausada evolución de las acciones de intercambio, que eran mucho más las visitas y ese tipo de cosas, las que después se hicieron visitas de Estado Mayor, intercambios de jefes de inteligencia, pero todo eran intercambios personales, no había acciones de conjunto.
recién ahora estamos en ese plano. Y hay cosas que se pueden hacer. Bueno, ahora yo quería saltar un poco a Córdoba. Vamos a... ¿No pasamos por la Casa Militar? Sí. No. Pasamos por la Casa Militar. No. La Casa Militar, que quizás aquí una pregunta que ustedes tenían sobre la revisión de la ley de obediencia de vida y punto final durante el periodo. Hubo insistencias en revisión, no fue una iniciativa del presidente de la Rúa, no, pero acuérdese que el gabinete tenía una conformación de alianza, donde había figuras de otras raíces que tenían una visión distinta respecto. Digo, la señora Fernández Meijide, por ejemplo, estaba en la parte social, estaba, bueno, las cabezas de las bancadas de Alessandro en diputados, ¿qué otra figura teníamos allí de esta extracción? Que yo no lo recuerde. Bueno, pero en fin, había injerencia, había segunda figura. La ministra Garrea actual era subsecretaria de Interior, así que había una predisposición a recibir estos requerimientos de revisión. No hubo entonces, las Fuerzas Armadas no estaban para nada de acuerdo con esto, y el ministro López Murphy, que era nuevo en términos del acercamiento a la defensa, escuchaba y trataba de interponer su posición. Las veces que yo lo escuché al ministro López Murphy, nunca lo escuché hablar sobre este tema en particular en el gabinete, pero siempre lo escuché buscando la finalización y el cierre de estas cosas que eran una herida abierta que no permitía avanzar. Yo aquí diría que mi experiencia con el ministro López Murphy, que fue como ministro de Defensa, fue altamente satisfactoria. Primero porque la primera vez que lo vi me dijo: vea, general, yo no conozco de esto de la defensa demasiado, pero me voy a poner a conocerla en profundidad y con mucha rapidez voy a estar en condiciones de hablar sobre esto con propiedad. Pero lo que sí sé es de administración y de economía, y yo le puedo asegurar que si aquí se malgasta un solo peso, va a dejar de hacerse, ¿no? Y se metió en profundidad en el problema presupuestario de las tres fuerzas y en el Ministerio de Defensa. Y mucho tiempo después, conversando, me dijo: vea, ¿se acuerda lo que le dije de meterme en profundidad sobre el tema económico? Me dice: me cuesta saber cómo subsisten las Fuerzas Armadas con lo que reciben, ¿no? El presupuesto de las Fuerzas Armadas durante Alfonsín se mantiene más o menos en los términos que se habían mantenido hasta el final del gobierno militar, que había sido decreciente, ¿no? Hay un decrecimiento en valores absolutos porque el dólar cambia de valor y por la inflación, pero no en términos nominales, y Alfonsín hace un esfuerzo grande, a pesar de todas las presiones que tenía de todos los sectores, para mantener dentro de sus posibilidades un esquema de presupuestario más o menos razonable. No hay posibilidades de adquirir el equipamiento en el gobierno de Alfonsín, pero se puede continuar el desarrollo de las acciones militares de ejercitación y demás más o menos bien. Cuando pasa el gobierno de Menem pasa todo lo contrario. Si Cavallo hubiera sido ministro de Defensa por un tiempo, como fue de la Cancillería, otra hubiera sido la historia de las Fuerzas Armadas, pero no lo fue canciller. Y eso hizo que una de las primeras medidas que tomara fue darle a los miembros de la Cancillería una elevación en sus salarios importantísima, y que, como era peso dólar exactamente lo mismo, cobraban lo mismo los embajadores en el exterior que estando en el país, con lo cual empezó a encontrarse difícil mandar a alguien al exterior. Un embajador en el exterior tenía que pagarse su casa, a veces, o un ministro, y pagar el colegio de sus hijos, mientras que si estaba acá tenía su casa y el colegio gratis. Perdía plata estando en el exterior, cobrando lo mismo aquí que allí. Y la separación de esto, que había sido la famosa ley de enganche entre las Fuerzas Armadas, la Justicia y la Cancillería, se disparó a un extremo en el cual los jefes de las Fuerzas Armadas cobraban
como menos que un consejero en la Cancillería, ¿no? Yo hice en el año 91 el curso conjunto de las Fuerzas Armadas. Los coroneles cobrábamos un poco más que los agregados, que es el primer grado de la Cancillería. Esta era la distorsión terrible que se había fomentado. Bueno, en términos de otras cosas en el gobierno de la Rúa y la Casa Militar durante el gobierno de Menem había sufrido una pérdida de importancia sustancial en manos del jefe de la seguridad presidencial, que era un comisario, que se quedó con Menem durante casi todo el tiempo y que llegó a ser comisario general, casi como si fuera tener un jefe de la Casa Militar que fuera teniente general, es decir, el máximo grado de la policía estaba a cargo de la seguridad presidencial. La seguridad presidencial de la policía creció hasta tener cerca de las 350 hombres, cantidades de algo así como 30 y pico de vehículos y más unas camionetas Toyota 4x4 que estaban especialmente hechas para la seguridad del presidente. Sí se incorporaron medios, se incorporaron los dos helicópteros, un Bell 212 y el Sikorsky, que es el único Black Hawk que tenemos en Argentina, y el famoso Tango 01, ¿no? Que no era para la Casa Militar, pero la Casa Militar lo controlaba porque el funcionamiento de los medios aéreos estaba bajo control de la Fuerza Aérea. Cuando llega el presidente de la Rúa, una de las promesas de su campaña había sido vender el Tango 01. Entonces, pero para orientarme, mis primeros contactos con el presidente de la Rúa fueron contactos muy fríos, en términos de que el presidente tenía una fuerte desconfianza sobre el quehacer de la Casa Militar y los roles de cada uno. Me pidió que lo viera con el decreto de funciones, hicimos un nuevo decreto de funciones de la Casa Militar, que no alteraba demasiado, pero precisaba algunas cosas, y me hizo hacer algunas cosas que, bueno, en principio algunas favorables, como por ejemplo, me insistió en que yo fuera la única cabeza de todos los elementos de seguridad y logística, comunicaciones, informática y mantenimiento que tenía la Casa Militar en su momento. Mantuvo en un rango inferior al jefe de la policía, que no lo subordinó a mí, sino que lo puso bajo control funcional. Un aspecto interesante, porque después sucedieron cosas sobre las que se abrieron juicios equivocados. El control funcional es aquel que le permite al jefe dar misiones, pero no decir cómo cumplirlas. Es decir, yo soy la policía, podría decirle: custodia al presidente en tal cosa, pero cómo lo hacía, con qué medios lo hacía, cuánta gente empleaba, qué armamento llevaba, era un procedimiento policial de seguridad. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el hecho del programa de Tinelli y la agresión de él. Ese es un hecho interesante porque fue totalmente desfigurado. Personalmente le asesoré al presidente para que no fuera. Lo mismo hizo su secretario general, que era el hermano, y el asesor de prensa fue el único que estuvo, el director de prensa, fue el único que insistió en que debía concurrir, porque era la forma de modificar su imagen de alejado de las cosas alegres y divertidas de la juventud. Bueno, un papel que nadie puede cambiar su personalidad por ir a un programa, en fin, era la posición que mantuvimos nosotros. Él decidió ir. Nosotros el día anterior mandamos a la comisaría de la zona a revisar el canal. El lugar donde iba a estar, donde se iba a maquillar, donde iba a pasar al set, fue sellado y cerrado y puesto a vigilancia desde entonces. El set fue cerrado y sellado ese día desde la mañana, y todo el personal que ingresaba controlado por la policía. Se puso guardia de policía en la puerta y concurrió el presidente con su escolta de seguridad, su edecán militar, un oficial de infantería de marina que estaba en la agrupación de seguridad, que volvió a reconocer todos los lugares donde iba a pasar el presidente antes de que ingresara.
Cuando llegó el presidente se cortó la cinta de seguridad, se entró al lugar, se lo maquilló y estaba listo para entrar en el último bloque del programa de Tinelli. Él entraba por la parte de atrás del set, es decir, directamente al escenario, y quedaba al lado del conductor. La gente que ingresó a una tribuna tenía puesta una faja de seguridad delante, amarilla, que le impedía avanzar, bueno, no le impedía, pero le limitaba avanzar hacia el sector, y en la tribuna habían colocado 4 policías de civil entre la gente. Uno de ellos encontró una señora que le estaba robando una cartera a otra que estaba y se la llevaron presa antes de que llegara el presidente al set. Esto ocurrió antes, ¿no? En total había 12 oficiales de policía haciendo cerco. Sobre el único personal que no se hizo control, y esto fue hablado con el señor Tinelli, fue sobre el personal que entraba con él como técnico. Es decir, cuando él entró a ocupar el set, entró con el camarógrafo, el iluminador, el sonidista, un grupo de 5 personas que nosotros no conocíamos, que entraron con él, es decir, que eran su personal técnico. Uno de los individuos que ingresó con él, que llevaba colgado del pecho la misma identificación que tenían los otros, era este señor del MTP, que fue el que tuvo el incidente, que era inspector del sindicato de músicos, y en ese carácter se mezcló con el equipo de Tinelli y entró al set. Estuvo siempre por delante de la seguridad, y durante los 3 módulos anteriores a que llegara el presidente, corrió cables, ayudó las cámaras, modificó las luces, en una abierta coordinación con la gente que trabajaba en el equipo. Si lo hacía en su carácter de inspector de músicos, no sé, pero lo cierto es que no era del equipo, y cuando el presidente empieza a hablar, a contestarle a Tinelli, este hombre que estaba al lado del reflector hace un paso en dirección al presidente, todos lo miran, esto no estaba en cámara, cuando da el segundo paso y lo toma de la corbata, simultáneamente un cabo primero Díaz, que estaba de seguridad, lo toma de las piernas. Así que cuando él está tomando de la corbata, hay un suboficial de la policía que lo tiene tomado de las piernas, y esto no sale en ninguna de las imágenes. Pudo haberlo dañado al presidente, pudo haberlo dañado, pero quedó en nosotros la gran duda de cómo pudo suceder esto en el equipo. Puede atribuirse una falla de seguridad, sí, debimos haber también controlado todo el personal de Tinelli, inclusive Tinelli mismo. Había un arco de metales que impedía que pasaran con armas, así que esto no hubiera sido posible, pero podía haber sido otra cosa, ¿no? Yo esa misma noche fui a ver al presidente, el día siguiente estuve de vuelta y presenté mi renuncia a mi cargo, diciéndole que yo creía que era mi responsabilidad por lo que había ocurrido. Me dijo que de ninguna manera, que él sabía muy bien diferenciar lo que era control funcional de lo que era comando, y que yo había impuesto la misión, pero no podía imponer las formas en que se cumplía. Y eso hizo que me quedara yo el tiempo que faltaba, que fue unos meses más en la casa militar. Pero la fuerza de seguridad a mi cargo perdió muchísimo en términos de vehículos, porque muchos de los vehículos eran prestados por las fábricas de autos al presidente Menem y se los llevaron, por ejemplo las Toyota y otros más. Me quedé con una flota disminuida en términos de vehículos y en malas condiciones. Y no había aportes económicos que creo que había habido en el gobierno anterior a la seguridad, que le permitían mandar a reparar los vehículos con lo mismo. Yo estaba pendiente de mi presupuesto. Yo recibí mi presupuesto con cerca de $9 millones de deuda antes de hacerme cargo, es decir, impagos del gobierno anterior. Envié todas las facturaciones y demás a la Oficina Anticorrupción, y de ahí fueron a parar a un juzgado, y bueno, el sumario todavía está dando vueltas, pero en la forma en que se manejó presupuestariamente mi periodo de gestión fue muy difícil. Siempre estábamos con el presupuesto ya agobiado antes de empezar,
con un presupuesto muy limitado, siempre ajustados en las posibilidades de atender a las necesidades propias de la seguridad y demás. Con respecto al avión presidencial, que es un tema importante, el presidente me encargó a mí que me encargara de venderlo al avión. Así que, porque estaba dentro de la flota que pertenecía a la Casa Militar. Yo nunca había vendido un avión, no he vendido en mi vida un avión, así que esto era una cosa que me desafiaba mi pobre conocimiento, así que me puse a ver cómo se hacía, hablé con la Fuerza Aérea. Y bueno, lo primero que hicimos fue intentar averiguar el precio de mercado del avión. Hicimos una serie de cotizaciones con las empresas que lo habían fabricado y reparado y acondicionado como avión ejecutivo, y obtuvimos un valor probable de oferta de mercado de 45 millones de dólares. El avión había sido comprado en el orden de los 60 y algo de millones de dólares, así que había una pérdida sustancial, y el avión tenía consumido el 5% de su vida útil, es decir, el 95% de la vida útil todavía estaba remanente. Era, en el momento en que yo lo vi, el mejor avión ejecutivo del mundo. Dicho esto por algunos candidatos que se acercaron a querer comprarlo. Nosotros no hicimos ninguna oferta pública, pero corrió el rumor al hacer averiguaciones y demás, y llamaron a la Presidencia de la Nación, jeques árabes, petroleros californianos, un hombre de negocio de París, en fin, todos, algunos que venían ya con su avión, querían dejar su avión como parte de pago y llevarse dejando la diferencia. Bueno, aquí la diferencia era que esto era una cuestión oficial y que debe hacerse con licitación pública internacional. Así que empezamos a preparar las bases de la licitación pública internacional para su venta, es decir, para la oferta, no las bases para la venta del bien. Y simultáneamente el presidente me dijo que pensara en la adquisición de un avión más chico, pero con mejores características de autonomía. El Tango 01 no llega, por ejemplo, a Estados Unidos cuando está completo en su tripulación, en su pasaje, sin una escala de combustible. Si bien es muy cómodo, porque mucha comodidad, sobre todo para el presidente, llega totalmente descansado, bien y demás. Es un avión que no tiene autonomía suficiente, está hecho más para volar. En Europa haría todos los recorridos sin ningún autoabastecimiento, y en Sudamérica y Centroamérica lo mismo, hasta México también podría llegarse, pero tiene dificultades en llegar más al norte, y esto era una cosa que queríamos modificar. Le pedí a la Fuerza Aérea que me hiciera un estudio de mercado y de características de los aviones que podían suplantarlo. Recibimos una gran cantidad de ofertas de aviones de distintos tipos, ¿no? Desde el Boeing 737 mejorado business a el Bombardier, que es de Canadá, que es un buen avión, también una serie de aviones muy interesantes. Bueno, los precios green, como se dice, un avión vacío, sin ninguna, eran superiores al de venta, y superiores significativamente. Cuando se adaptaban a la venta, a la necesidad, y se le hacía conformación VIP, se iba mucho más allá. Entonces había una diferencia insustancial en valor, y aparte un modelo más chico, de menor presencia, y con la única ventaja de que iba a tener mayor alcance. Por conclusión, yo les puse esto al presidente. El presidente insistía en que quería que se vendiera el avión, le había dicho que quería que se vendiera el avión. Yo le dije que esto era una decisión que yo no podía tomar porque iba en contra de los intereses del Estado. Es decir, si esto iba a perder dinero, iba a cambiar un producto que era de menor calidad, solamente por mayor alcance y perdiendo dinero, me parecía que esto merecía que tuviera una opinión distinta. Entonces tomé todos los argumentos estos y los envié a la Sindicatura General de la Nación, a la SIGEN, que es la que tiene que autorizar las ventas de los bienes del Estado, sobre todo cuando son de este nivel, ¿no? La respuesta de la sindicatura, que fue el del nuevo canciller Bielsa, fue que iba en contra de los intereses del Estado la venta del avión y la adquisición del otro en las condiciones.
Hice lo mismo con el Senado de la Nación, mandé al Senado de la Nación a la comisión, hay una comisión especial que se dedica a la observación de las ventas de bienes y no me acuerdo el nombre, la presidía un diputado, dos diputados peronistas, estaba el senador Menem y el senador San Millán. Hicieron una reunión, trataron el tema en comisión, hicieron una reunión y me llamaron y ellos sacaron una resolución diciendo que iba en contra de los intereses del Estado la venta. Bueno, con esos dos elementos volví a hablarlo al presidente y el presidente aceptó de mal grado, pero aceptó mantenerlo. Habíamos hecho antes de eso 2 viajes en línea aérea, muy desafortunados en términos. El primer viaje fue a Estocolmo para el aniversario del genocidio judío y en la invitación llegamos tarde a la ceremonia de iniciación por una demora del vuelo de Lufthansa en la escala en Europa. Y bueno, además de eso estaba el presidente sentado al lado de una persona que desconocía en primera, pero sentado al lado de una persona que desconocía. Si tenía que cambiarse ropa para bajar al lugar donde llegaba en condiciones, tenía que estar esperando en la puerta del baño con la percha con su ropa, en fin. La seguridad no podía acompañarlo, porque de acuerdo a las leyes y normas del Estado, ni el edecán, ni yo, ni el jefe de la policía, de la oficina de policía podían viajar en primera. Así que él estaba en primera, nosotros estábamos en business o en económica, y si le pasaba algo estábamos alejados. Es decir, toda una serie de cuestiones extrañas para la custodia de un presidente que realmente nos parecía que era inapropiada. Así hicimos 2 viajes, uno a Davos, al Foro Económico de Davos. Llegamos bien ahí, pero de vuelta con mucha incomodidad. 2 personas nada más de vigilancia al segundo día estaban muertos de cansancio, habían dormido en la puerta, sentados en la puerta de su habitación, y al día siguiente tenían que seguir dándole seguridad porque no pudimos llevar más seguridad. En fin, creo que todas estas cosas sumadas hicieron que aceptara los viajes en el Tango 01. Anécdota, pero interesante para algunos. Y ahí, respecto a otros aspectos de seguridad, fue a medida que fue pasando el tiempo, fue aceptando un mayor grado de la seguridad y también aceptando que yo participara en las reuniones de gabinete como su asesor en términos de seguridad. Claro, que además en esa época empiezan también a tornarse más... Algunos aspectos de seguridad empiezan... Bueno, y termina esto con el 11 de septiembre en Nueva York. Estaba el gabinete reunido cuando ocurre, yo estaba mirando televisión en ese momento y vi el accidente, le avisé al presidente con una conversación con Estados Unidos casi inmediata y bueno, toda una serie de alertas. Surgen los problemas de la triple frontera y las dudas sobre la participación de las organizaciones terroristas árabes en esa zona, en fin, toda una serie de cosas que hacen que el tema de seguridad escale. Pero yo ahí solamente me preocupé de la seguridad en la Quinta de Olivos y en la residencia. En la Quinta de Olivos hubo una incursión, no sé si se acuerdan, hubo una incursión. Una tormenta grande cae sobre el muro que había hecho construir Menem, que tenía arriba colocado, bueno, eso lo hicimos colocar nosotros, ¿no?, unas líneas de puntos infrarrojos, de tal forma que cualquier cosa que cortaba, y al caer sobre el muro causa conmoción, bueno, interrumpen la señal infrarroja y una persona sube por el tronco y entra nunca se acercó a la zona de la residencia ni nada, pero sí se acercó a la casa del administrador de la residencia y el administrador se asustó y en poco menos de 15 minutos los granaderos lo habían tomado y estaba en poder de la policía, ¿no? Bueno, mejoramos bastante las condiciones de seguridad y yo hice un requerimiento grande de efectos de seguridad que nunca tuve, por ejemplo, visores infrarrojos, nocturnos o de amplificación de luz residual. La gente que está de noche dando seguridad
no puede estar prescindiendo de las luces, tiene que tener capacidad nocturna, algún tipo de vehículos más rápidos, mejores sistemas de comunicaciones internos. Algo de eso se encaró y creo que durante el gobierno del presidente Dualde algo se completó. Hasta ahí, yo me voy de la Casa de Gobierno el día 12 o 13 de, no me acuerdo, 13 por allí de diciembre, antes del 20, y entrego el puesto al vicealmirante Carbone, que venía de ser el comandante de la Flota del Mar y era presumiblemente el hombre que sucedería al almirante Estela en el comando de la Armada, por lo menos era ese su prestigio. Él enfrenta los hechos del 20 de diciembre sin ninguna experiencia en la casa, ¿no? Yo conocía la Casa de Gobierno porque fui teniente de granaderos, porque fui decán de Alfonsín y ahora jefe de la casa, es decir, las cuestiones de seguridad no me eran desconocidas para nada, y también lo mismo las personas, digo, la gente antigua en la Casa de Gobierno la conocía toda desde muy chico, ¿no? No era esta su situación, toda una situación de desconocimiento, que por supuesto lo afectó mucho cuando tuvo la situación esta en que llegaron hasta golpear los portones de la Casa de Gobierno y demás. Tuvo la presencia de ánimo de no responder y mantener la tranquilidad, porque pudo haber pasado cualquier cosa en esos días, ¿verdad? Así que bueno, eso es más o menos lo que recuerdo. En términos del presidente de la Rúa y las Fuerzas Armadas, creo que había muy buena sintonía, a pesar de que no hubo mejoras presupuestarias, a pesar de que no hubo, de que se volvieron a discutir los temas de las leyes de punto de vista. ¿Quiénes eran sus contactos de la Rúa los jefes de las Fuerzas Armadas? Los jefes. Sí, directamente con es decir, con López Murphy una muy buena relación. López Murphy expuso con mucha claridad los problemas de las Fuerzas Armadas en el gabinete y con mucha firmeza. Yo creo que fue el hombre que con mayor firmeza expuso las necesidades y problemas de las fuerzas y necesidades de modificación y reestructuración y demás, ¿no? Lo sucedió el ministro de la Rúa, el ministro de Jamonera, que ya había estado, así que para él no fue nada nuevo. Las relaciones con los jefes de las Fuerzas Armadas no eran constantes de la Rúa, pero eran periódicas. Él buscaba de vez en cuando hacer reuniones o invitarlos a las comidas oficiales, de tal forma que tenía posibilidad de charlar con ellos. Pero su conocimiento no era previo como Alfonsín, digamos, no, tenía su propio... No. Estela había sido decán de Alfonsín, con lo cual algún contacto o conocimiento tendría, pero ninguno de los otros dos jefes de la fuerza lo conocían de antes. De la Rúa lo conocía a Brinsoni también de alguna reunión en el Senado, alguna cosa académica, pero un conocimiento superficial, como el que tenía mío también era superficial, no era un conocimiento definitivo. Bueno, de todas formas las relaciones fueron muy buenas y yo no estoy presente en los momentos en que, según consta, el presidente pide a las Fuerzas Armadas apoyo para los últimos momentos de su gestión. Y sé después, por la reunión que tuvimos con el jefe del Estado Mayor, con el general Brinsoni, los altos mandos, que las Fuerzas Armadas habían respondido diciendo que iban a cumplir todo lo que legalmente les fuera impuesto, que si había un decreto de estado de sitio refrendado por el Congreso como corresponde, iban a hacer todo lo que se les indicara. Pero como usted recuerda, el decreto del estado de sitio sale sin precisar ni los límites geográficos, ni el nombre del comandante, ni el tiempo de duración del estado de sitio, y nunca llega al Congreso porque el presidente renuncia antes de que el decreto vaya al Congreso. Así que no hubo una forma eficiente de que las Fuerzas Armadas intervinieran en el apoyo de la estabilidad, ¿no? Pero había una resistencia inicial. Había una mala predisposición a aceptar algo que no fuera legalmente enmarcado. Porque
¿qué íbamos a hacer? ¿Cuál era la medida? Es decir, no estaba claro qué es lo que se pretendía de la Fuerza Armada. Y la historia pesaba demasiado. Pesa demasiado todavía, ¿no? Y este peso hizo que todos estuvieran así como muy poco predispuestos a actuar si no había un marco legal muy preciso que hiciera que la participación de las Fuerzas Armadas estuviera claramente limitada y normada, como para que nadie pudiera luego decir que se había hecho más o menos de lo que se pedía. Entonces no tuvo una resistencia, decir no, nosotros esto no. Se les puso claramente, esto es un problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué lugar? ¿Está aprobado por el Congreso? ¿Hay apoyo político? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que creo que son las que definitivamente hicieron que no prosperara, ¿no? Así que hasta ahí mi participación en la Casa Militar. Puedo decir que tuve muy buena relación con el presidente, con su familia, y que es también responsabilidad. El decreto de responsabilidades dice dar la seguridad a la vida del presidente y sus familiares directos. Esto cubre mujer e hijos, ¿no? Y esa era mi responsabilidad. ¿Usted después va directamente a Córdoba? De acuerdo, sí. Yo ya me había hecho cargo antes de entregar la Casa Militar, fui y me hice cargo en Córdoba, lo relevé al general Carulo, que había sido comandante de cuerpo, y volví para pasar los sucesos estos desgraciados en Córdoba. Allí tengo dos cosas importantes. Una es el requerimiento que también el gobernador hace de apoyo a evitar desmadres, muy razonable en términos de saber las limitaciones legales, ¿no? ¿Qué puede hacer usted para ayudarnos a que esto... Dentro, ¿no?, de la ley de... Dentro de la ley de seguridad interior y de defensa. Ustedes pueden hacer algo para ayudarme acá, porque tengo esto, tengo la policía, pero nos asaltaron los supermercados Libertad y el Carrefour, y hay una amenaza que va a volver a ocurrir. Y con el comandante de la cuarta brigada, que es la brigada transportada, el general Nazar, decidimos hacer algo dentro de la ley, pero sin efecto militar, pero con efecto psicológico. ¿Y qué hicimos? En la noche anterior, esto creo que es el 22 o 21-22, estaba previsto, porque sabíamos, habían panfleteado que iban a volver a asaltar los supermercados. Mandamos 100